Bueno, hola a todas, bienvenidas. Gracias por estar acá. Estamos muy contentas de recibirlas una vez más en este ciclo de charlas. Esta va a ser es nuestra única charla del ciclo de charlas REDME previsto para el año 2021 y estamos muy contentas de que nos podamos conectar nuevamente a través de esta vía. En esta oportunidad decidimos traer y poner en la mesa el tema de la sororidad. Nos gustaba plantearnos y reflexionar sobre qué es la sororidad, sobre qué es esta forma de relacionarnos entre mujeres y cómo juega la sororidad en la red que estamos construyendo entre todas. Y bueno, para ello hemos convocado, para que nos introduzca en el tema y en la conversación, hemos convocado a Magdalena Reyes Puch. Creo que Magdalena no necesita ningún tipo de presentación porque tiene una amplia trayectoria, es archi mega conocida, pero vamos a hacer la presentación formal del caso. Magdalena es licenciada en Psicología y en Filosofía de la Universidad de la República, es psicóloga clínica, es consultora en filosofía, es directora de Café Filosófico Montevideo. Además, Magdalena tiene una columna todos los miércoles en FM del Sol, sobre toca todos temas filosóficos que nos mueven, que nos tocan la fibra humana. Y recientemente ha lanzado su segundo libro, Así está bien, en la incertidumbre, buscando la felicidad, que ha sido un gran éxito. Y bueno, no quiero spoilear, pero ya está en preparación el tercero, ¿no, Magdalena? O sea que vendrá quizás el año que viene el tercer libro. Muchas gracias, Magdalena, por estar acá, por tu generosidad, por venir a compartir un rato con nosotras y hablar de este tema tan importante que es la sororidad, este valor tan importante para nosotras que estamos co-construyendo redes. Antes de darte la palabra, paso unos avisos parroquiales. La idea de esta charla es que Magdalena, en un plazo de 30 a 45 minutos, nos pueda introducir al tema que vamos a hablar hoy, para después abrir un espacio de preguntas, y no solo de preguntas, sino también de reflexiones, ¿no? Digo, las reflexiones que cada una queramos hacer sobre el tema. La charla está siendo grabada, la que no quiera aparecer con su imagen, con su nombre, puede apagar la cámara sin problema, siéntanse con la libertad para eso. Las preguntas y los comentarios pueden venir por el chat o pueden hacer después levantando la mano. Y bueno, esperemos que disfruten esta charla que promete mucho, y gracias, Magdalena, una vez más por tu generosidad. Te doy la palabra. Bueno, hola a todas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Andrea, gracias por la presentación. La verdad que es un honor para mí estar acá y participar o aportar mi pequeño granito de arena a este proyecto maravilloso que están impulsando todas ustedes a través de Redme. Y bueno, vamos a hablar de la sororidad. No tengo mucho tiempo, a mí me gusta mucho hablar de filosofía, así que voy a tratar de hacer un aprovechamiento lo más productivo y fructífero del tiempo que tengo para exponer un poco el tema, ¿no? Es increíble, pero cuando me convocaron Ana y Andrea y me propusieron hablar de la sororidad, yo dije, wow, ¿no? Un concepto que está muy asociado a los movimientos feministas, ¿no? Que uno es un neologismo, quiere decir que es una palabra relativamente nueva, creada. La Real Academia Española recién la incluyó dentro del diccionario, recién en el 2018. Sin embargo, el término o el concepto sororidad fue utilizado por primera vez por un filósofo,
precisamente, un filósofo español, un filósofo que a mí particularmente, aparte de eso, un filósofo que a mí me resulta muy, muy interesante, atractivo, con quien yo tengo mucha afinidad en su pensamiento, que fue Miguel de Unamuno. De hecho, en 1921, fíjense, él en un artículo publicado en la revista argentina Caras y Caretas, él escribe un artículo que se llama Sororidad, Ángeles y Abejas, que ahora les voy a leer un fragmento de ese mismo artículo, un poco para introducir en el tema, y aparte en una novela que él escribió, que está considerada una de las 100 mejores novelas de la lengua española del siglo XX, que se llama La tía Tula, porque Unamuno, aparte de ser un gran filósofo, también fue un gran escritor. No todos los filósofos son buenos escritores, entonces uno, cuando se encuentra con un filósofo que aparte escribe bien, decís, wow, y más para, ¿no? Para uno que le gusta leer, es como la combinación, es el combo perfecto. Bueno, Unamuno tenía esos dos dones, que es el de ser un gran filósofo y un gran escritor. Entonces, en este artículo, Sororidad, Ángeles y Abejas, dice, les voy a leer un fragmento. El artículo lo pueden encontrar en Google, o sea que si a alguna de ustedes le interesa, es un artículo relativamente corto, es un artículo publicado en una revista, donde Unamuno hace una reflexión en torno al personaje de Antígona, de la tragedia de Sófocles, Antígona, la hija de Edipo, que se enfrenta a su tío Creonte, que no quería darle sepultura a su hermano, y bueno, Antígona desobedece a este tirano, Creonte, y le da sepultura, dándole sepultura a su hermano, que era lo que ella consideraba que debía hacer, ¿no? Entonces, dice Unamuno, dice, Antígona queda como el eterno modelo de la piedad fraternal y del anarquismo femenino. ¿Fraternal? No. Habría que inventar otra palabra que no hay en castellano. Fraternal y fraternidad vienen de frater, hermano, y Antígona era soror, hermana. ¿Y convendría acaso hablar de sororidad y de sororal, de hermandad femenina? En latín hay el adjetivo sororius, amer, lo que es de la hermana, y el verbo sororiare, que es crecer juntamente. ¿Sutilezas lingüísticas? No, sino algo más, que así como matria no querría decir lo mismo que patria, ya que tampoco maternidad es igual a paternidad, no sería la sororidad lo mismo que la fraternidad. Una hermana no es un hermano. Bueno, este es un fragmento de un artículo que las invito a leer porque es realmente interesantísimo, fascinante. Y bueno, de ahí es como que el concepto sororidad, después más adelante, bastante más adelante, esto es en 1921, después ya en la década del 60, empieza a ser utilizado por los movimientos feministas, la segunda, la tercera ola del feminismo, hasta que en 1989, una antropóloga feminista mexicana, Marcela Lagarde, como que lo populariza al concepto de sororidad, haciendo alusión a la situación de las mujeres en la ciudad de Juárez, en México, ¿no? De todas maneras, ¿por qué? Algo que me parece como súper interesante para detenernos y reflexionar en torno a eso, ¿no? Esto que dice Unamuno, sutileza lingüística, como diciendo, en definitiva, importa, ¿no? Si es sororidad o fraternidad, ¿hace la diferencia la palabra sororidad? Y esto tiene que ver con el poder de la palabra, y acá hablo fundamentalmente, también desde la filosofía, pero fundamentalmente como psicóloga que trabajo en la línea psicoanalítica, ¿no? La línea psicoanalítica trabaja de la cura a través de la palabra, y como decía Freud, las palabras son ensalmos, tienen un poder muy importante en el sentido psicoanalítico, ya sea para enfermar o para curar. Pero la palabra no es una cosa vana o banal,
sino que la palabra es una herramienta muy poderosa. Entonces, a través de el concepto sororidad, lo que sugiere Unamuno, inspirado en este personaje de Antígona, a la cual él identifica como el símbolo del anarquismo, de la desobediencia por parte de la mujer hacia su hermano, en defensa de su hermano, se visibiliza una realidad. Las palabras hacen posible visibilizar una realidad y poder reflexionar en torno a ella. Entonces, cuando nosotros decimos sororidad, ¿qué es lo que el concepto sororidad está visibilizando? Bueno, una cultura o una sociedad que está marcada por una clarísima inequidad, una clarísima desigualdad, por un estereotipo de la mujer marcado y estipulado por una cultura patriarcal donde el hombre, como decía Simone de Beauvoir, el hombre es el sujeto y la mujer es lo otro, o sea, lo que no es sujeto, ¿no? Entonces, la palabra sororidad vendría a visibilizar esa realidad, a ponerla sobre la mesa, a tirarla sobre la mesa y decir, miren lo que está pasando, esta es la realidad. Y de esa forma poder reflexionar en torno a ella, ¿no? O sea, decir, bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Lo queremos? ¿Es justo? ¿Por qué pasa? ¿Qué debemos hacer si lo consideramos injusto para que no suceda más? O para cambiar la realidad. Porque en definitiva, ¿no? La realidad, no me quiero ir mucho de tema, pero es un tema que en la filosofía que a mí me apasiona, ¿no? ¿Qué es la realidad? Si la realidad es algo dado, o la realidad es algo que construimos, o la realidad es algo que interpretamos, o es un poco de las dos cosas y dónde está el límite. De todas maneras está clarísimo que sí hay un espacio para el ser humano, para las personas, para cambiar esa realidad. Los cambios políticos, sociales, culturales han existido indudablemente a lo largo de la historia. Entonces, este neologismo, sororidad, vendría a ser en ese sentido, no es una sutileza lingüística, no es una cuestión decorativa, de adorno, no, es una palabra, es un concepto que conlleva, que contiene en sí un poder enorme para visibilizar y, repito, visibilizar la realidad y poder reflexionar en torno a ella, ¿no? El hacernos conscientes de lo que está sucediendo y poder pensar si acaso es justo que suceda, ¿no? Por otro lado, esto un poco con respecto a la etimología de la palabra, ¿no? ¿De dónde viene? Viene del latín soror, hermano, la toma Unamuno, Unamuno la introduce en esta novela La tía Tula, después las feministas la toman, la introducen dentro del discurso y las teorías y las tesis feministas, hasta que, bueno, poco a poco se va instalando, se va popularizando, se va instalando dentro del discurso hasta que, no hace mucho, ¿no? Porque fíjense, 2018, la Real Academia Española la incluye como una palabra más dentro de su diccionario, ¿no? Pero, por otro lado, ¿qué significa la palabra sororidad? ¿Cuál es su significado? Bueno, significado más directo podemos decir, bueno, ¿qué quiere decir? Si a uno le preguntan, ¿no? Yo me imagino en una clase, un alumno me dice, bueno, pero ¿qué quiere decir sororidad? ¿A qué alude sororidad? A una virtud, que es la virtud de la solidaridad. Una virtud que para muchos filósofos resulta sumamente importante de ser cultivada, promovida y promulgada en el mundo contemporáneo, en la realidad contemporánea, que, como decía la invitación a esta charla, en una cultura exacerbadamente individualista, donde el individualismo está
¿no? Como proliferando y está cada vez más arraigado en nuestra cultura este individualismo, no el individualismo bueno, no los derechos individuales que introduce la modernidad, el individualismo como todo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos. Estoy aludiendo en este caso a sus aspectos no tan positivos que están específicamente cuestionados, criticados y puestos en tela de juicio por un filósofo contemporáneo muy interesante, que está pensando hoy, tipo joven, 60 años, que se llama Byung-Chul Han. Algunos de ustedes quizás han oído hablar de él. Es un filósofo surcoreano que vive en Berlín, que es un prolífico escritor. A mi juicio no escribe tan bien como Unamuno, pero sí escribe libros que son relativamente accesibles al público no filósofo. Y una de las cosas que él denuncia es este individualismo exacerbado que deriva en un narcisismo, en un ensimismamiento, donde el individuo está metido para adentro, buscando, indagando en su propio deseo, en su propio proyecto, en su propio propósito. Y donde el valor de la comunidad, de ese vínculo con los otros, que es lo que hace a la solidaridad, está cada vez más denostado, devaluado. Y que eso le trae al ser humano, al sujeto occidental, de la cultura occidental, un gran malestar que raya las diferentes patologías, ¿no? Que Byung-Chul Han analiza y examina en su obra. Entonces, la sororidad como solidaridad vendría a ser, desde esta óptica, una virtud fundamental para promover, es el valor, para recordarnos en esta cultura exacerbadamente individualista, la importancia que tiene el otro. Y no solamente eso, sino la importancia que tiene el contexto en el cual el individuo, yo, me encuentro inmerso, para poder darme a mí mismo una vida buena. Esto de que la felicidad individual es impensable en un contexto que no goza de bienestar. Esta cuestión muy aristotélica, esto es muy griego, muy antiguo, que los filósofos políticos, los filósofos que están volcados a la filosofía política hoy, están haciendo como mucho hincapié en que debemos recuperar un poco esos valores que se perdieron en la modernidad con el auge del individuo autónomo, kantiano, ¿no? El individuo racional que piensa por sí mismo, y de la comunidad como eso que sofoca, que coarta la libertad individual, ¿no? Es como esto de blanco y negro, como que, ¿no? Nos fuimos quizás, ponemos a la comunidad y al individuo como excluyentes, cuando en realidad la lógica de la Grecia antigua eran complementarios. Como animales sociales y políticos necesitamos estar inmersos en una comunidad que goza de bienestar para poder gozar de bienestar nosotros mismos a un nivel individual, ¿no? Entonces, la solidaridad o la sororidad vendría a ser una virtud que es un coadyuvante, como es un concepto que usamos mucho en psicología, ¿no? Ayuda, promueve esta conciencia de la importancia del bien común, de eso que es bueno para la comunidad, y que, como es bueno para la comunidad, también es bueno para mí misma. Aunque en un principio quizás a mí me signifique el tener que renunciar a un deseo o a un proyecto individual. A la larga yo puedo comprender que apostando a ese bien común, pongámosle, yo soy una gran ejecutiva, soy, ¿no? La CEO de una empresa. Entonces, si yo gozo de ese privilegio, ¿para qué preocuparme porque otras mujeres también lo tengan? Si yo ya lo tengo, ¿para qué
y hasta incluso arriesgarme, ¿no? Porque quizás para mí significa un riesgo ponerme a trabajar en pos de una mayor equidad para todas las mujeres, no solamente para mí misma, ¿no? Entonces, lo que un griego diría es, bueno, pero tú, aunque tú goces de esa posibilidad, de ese privilegio, de esa posición que tú tenés, si tú estás inmersa en un contexto donde no existe la equidad, tú sos una excepción a la regla, es muy difícil que tú realmente puedas gozar auténticamente, disfrutar, sacarle todo el provecho que tú podés sacarle si tú estás inmersa en un contexto donde no existe tal equidad, ¿no? Y eso es una idea que a lo largo de la modernidad ha sido como, ¿no? Como dejada de lado. Y bueno, como repito, los filósofos que están pensando hoy, contemporáneamente, al día de hoy, muchos filósofos están dándose cuenta de que la realidad, que el mundo, que la cultura occidental debería recuperar aquellos valores, entre ellos Harari, ¿no? A mí este concepto de sororidad me llevó muchísimo a Harari, a esta gran tesis de Harari, quizás lo que define al pensamiento de Harari, entre otras cosas, ¿no? Harari propone y tiene muchísimas ideas y, y como que aborda la realidad, el pasado, el presente, el futuro. Es impresionante, es un prolífico pensador, aunque no sea filósofo, es historiador, de todas maneras su pensamiento tiene un gran contenido filosófico, pero él dice que la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos y que lo que nos ha permitido progresar y crear cultura, conocimiento, ciencia, arte, filosofía, es la capacidad para cooperar, la capacidad para, entre muchas personas, poder tener un proyecto o un propósito común y cooperar, trabajar en cooperación para lograr ese objetivo. Que, de hecho, Harari dice, si nos detenemos a pensar, la mayor parte, él dice que el individuo racional es un mito, ¿no? Es bastante radical en ese sentido. Eso no quiere decir que no seamos animales racionales, lo somos, pero esto del individuo racional que puede pensar por sí mismo y por sí mismo sin la colaboración o cooperación o incidencia de su cultura, de su comunidad, de los otros significativos, puede decidir, pensar y decidir qué es lo bueno para sí mismo, que eso es un mito. Él dice, la mayor parte, si nosotros nos ponemos a reflexionar en lo que sabemos, la gran mayoría de todo lo que sabemos, lo sabemos a partir del grupo, es un pensamiento grupal. Es poquísimo, poquísimo lo que sabemos a nivel individual. Y eso a lo que refiere es precisamente a la importancia que tiene ese pensamiento, esas ideas, esas creencias, esos valores que construimos, compartimos dentro de nuestra comunidad, dentro de una comunidad, dentro de una cultura, en una cultura, y que nos permite cooperar a gran escala, dice Harari, en pos de eso que consideramos que es bueno. ¿Qué dirían los griegos? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es eso que nos va a procurar una vida mejor, una vida más significativa y por ende una vida más feliz? Aunque la felicidad estamos siempre buscándola, ¿no? Lo mismo que la libertad. Pero de todas maneras, ¿no? Uno puede tener una vida más o menos significativa, más o menos libre, más o menos justa, más o menos feliz, ¿no? Y en la medida en que uno busca, uno, bueno, se va acercando, aunque nunca completamente, a ese ideal, ¿no? Pero para eso
para eso necesitamos, a juicio de Harari, y el concepto de sororidad lo sugiere, acompaña esta idea, esta gran tesis, de que para poder procurarnos a nosotros mismos a nivel individual, si pensamos individualmente, ¿no? Yo, porque en definitiva mi vida es mía y es incompartible, ¿no? Pero cuando yo me pongo a pensar en mi individualidad, no puedo separarme no puedo escindirme del contexto en el cual me encuentro inmerso. Como dice la película Hacia Rutas Salvajes o Into the Wild en inglés, en un momento el protagonista dice: la felicidad solo es real cuando es compartida. Y yo siempre pienso, Aristóteles aplaudiría esa afirmación, ¿no? Diría, sí, yo lo dije en el siglo IV a.C., qué novedad hay en eso. Pero bueno, a veces quizás, ¿no? No lo recordamos muy a menudo, ¿no? Bueno, continuando un poco con esto de Harari, y vinculándolo con el concepto de sororidad y el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? que de alguna manera subyace o motiva o da sentido a este concepto, a esta palabra, a este neologismo? Harari dice que uno de los problemas que tenemos en este siglo XXI, esto lo plantea en las 21 lecciones para el siglo XXI, que es de los 3 libros más famosos de él, es el último, del 2018, y él dice que uno de los grandes desafíos que tenemos en este siglo XXI como humanidad es que tenemos problemas globales, pero no tenemos una comunidad global para resolverlos. O sea, si bien los problemas son globales, antiguamente no lo eran, porque los problemas eran de cada tribu, de cada pequeña comunidad, y se resolvían dentro de la comunidad. Ahora el desafío es que los problemas son globales, pero seguimos siendo cazadores-recolectores, ¿no? Seguimos teniendo o padeciendo esa dificultad para poder cooperar a gran escala, cooperar más allá de nuestras diferencias. Que eso me parece que es muy importante, y esto alude al concepto de red. Porque la charla es sororidad y redes, ¿no? Aparte, acá es red de mujeres ejecutivas, esto es una red. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de red? Yo encontré, fíjense, ¿no? Yo encontré acá una definición que me encantó, porque si uno busca en Google, que es, como decíamos el otro día en la radio, algunos dicen que Google es el nuevo Dios, Dios ha muerto, dijo Nietzsche, bueno, ahora hemos creado un nuevo Dios que es Google, que todos lo saben, ¿no? Entonces, buscando en Google encontré muchas definiciones, y la que más me gustó en relación, ¿no? La que encontré como más significativa o más acorde a un poco el tema de la charla de hoy, es una que dice así, yo la parafraseé un poco, ¿tá? Pero básicamente dice así: una red es una estructura que no tiene centro, tiene nodos interconectados que en sí mismos componen una unidad de sentido y que permiten la información o conocimiento y profundizarla a partir de distintos enfoques sobre los hechos o cuestiones tratadas. Me pareció como súper interesante y representativa, ¿no? Ustedes me dirán si están de acuerdo o no, en esto de qué, ¿no? De qué se trata o de qué, cuando pensamos, bueno, ¿qué es una red de mujeres ejecutivas que tienen como propósito trabajar juntas en pos de una mayor equidad en las empresas públicas y las instituciones públicas y privadas en el Uruguay, ¿no? No hay un centro. ¿Qué quiere decir que no hay un centro? No hay una cabeza, no hay un rey. Hay nodos.
Y esos nodos son todos diferentes y están interconectados. Pero cuando digo que son todos diferentes, es que cada uno, que serían cada una de ustedes, los miembros, las mujeres miembros de esta red, no hay hombres miembros, ¿no? Bueno, sería red de mujeres, ¿no? Los hombres no, bueno. Bueno, cada una de ustedes, mujeres que conforman esta red, vendrían a ser esos nodos que tienen sentido en sí mismas. Cada una viene desde su individualidad, con sus diferencias, con sus aportes, con su sentido, con su interpretación, a aportar una perspectiva propia, pero que son perspectivas diversas que se orientan hacia un mismo objetivo, ¿no? Que se orientan hacia orientadas hacia un mismo proyecto, hacia un mismo propósito. Y eso es lo que quizá hace a una red como la de ustedes algo súper interesante, ¿no? Porque no es esto de que a veces tenemos el prejuicio de que para perseguir un mismo propósito tenemos que ser todas iguales, todas pensar igual, todas tener las mismas ideas, todas más o menos dedicarnos a lo mismo. Yo le pregunté a Ana y a Andrea, les digo, ¿para qué me llamaron a mí? Yo no soy ejecutiva. Yo no me siento ejecutiva, yo me dedico a la filosofía, a la psicología. No sé, digo, me encanta lo que hago y lo hago con suma pasión y pongo, o sea, me empeño en hacerlo bien y ejecuto mis tareas, pero quizás porque tengo el prejuicio, o no el prejuicio, pero claro, tengo como una idea de lo que es ser una mujer ejecutiva y yo no me siento reflejada con esa idea, pero pongámosle que no lo sea. O pongámosle, ¿no? Acá hay personas que trabajan, que son contadoras, abogadas, ingenieras, bueno, no sé. Me imagino que habrá una gran diversidad de mujeres diferentes que vienen de profesiones, que tienen intereses, que tienen incluso ideas políticas, religiosas, sociales, culturales, diferentes, pero que sin embargo persiguen un objetivo común, un propósito común. Y eso lo hace más rico, lo hace más potente, lo hace más significativo, ¿no? Y lo hace más amplio, es esto de cooperar a gran escala, porque ya no es, ¿no? Como dice Harari, seguimos pensando y seguimos actuando como los cazadores recolectores, ¿no? Que vivían en tribus pequeñas y que todos, ¿no? Más o menos se dedicaban a lo mismo, tenían las mismas creencias religiosas, morales, etc. Sino que acá podemos, ¿no? En esta red son muchas mujeres diferentes que, no obstante eso, comparten ese propósito, comparten el creer en la importancia de ese propósito, de lograr una mayor equidad, y que cooperan y trabajan juntas para lograrlo, ¿no? La sororidad, y esto me parece importante también, la sororidad como solidaridad, porque a veces uno dice, bueno, pero la solidaridad es una virtud moral, entonces uno debe, con esto termino, uno debe promover la sororidad o la solidaridad como una virtud que hace a un bien moral, ¿no? A una cuestión ética que apuesta a, ¿no? A un propósito moral o ético. Pero no es solamente eso. La sororidad tiene una connotación política. Y esto no es menor. O sea, la solidaridad tiene una connotación política, porque la sororidad, lo mismo que la solidaridad, en el sentido de que adquiere a través del concepto de sororidad, a lo que apunta el objetivo de la sororidad es el cambio social, el cambio cultural, el cambio en nuestra
en nuestras creencias, ¿no? En nuestros prejuicios, en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de vernos a nosotros mismas como mujeres, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, lo primero que tenemos que hacer es dejar de vernos como el otro, dejar de compararnos con los hombres, dejar de reconocer que el modelo no es el hombre, que esa idea de que el modelo, el ideal es, ¿no? Ser hombre con todo lo que eso implica, es una construcción cultural. Y que las mujeres tenemos nuestra feminidad desde nuestro ser mujer, para aportar, ¿no? Para, para aportar a la sociedad, a la cultura, para empoderarnos desde ese lugar, ¿no? Y por último quiero terminar con una línea, con una frase de la primer feminista en la historia de la filosofía. Bueno, no, la primera feminista fue Hiparquía, ya por el siglo III a.C. en Grecia, ¿no? Que se sublevó contra su familia y le dijo a la familia, no, mi hermano es filósofo, ¿por qué yo no? No, porque tú sos mujer, minga, yo también voy a ser filósofa, y fue filósofa. Denostada por, imagínense, ¿no? Siglo III a.C. Ella iba a los banquetes con los hombres, se casó con un filósofo, iba y los hombres la ninguneaban, la denostaban, pero bueno, ella persistió. Pero después, ¿no? Ya más una feminista más del punto de vista teórico, que fue Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Shelley, que la autora de Frankenstein, ¿tá? Que aparte estuvo casada con el gran poeta Shelley. Y Mary Wollstonecraft escribió esto en la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Dice, no les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y yo creo que el cultivo de la sororidad, la promoción de la sororidad apunta a eso, ¿no? A promover y a visibilizar y a demostrar y a poner sobre el tapete la importancia y el poder que tiene esa hermandad femenina y ese mujeres apostando entre todas y cooperando para una mayor equidad. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Magdalena. Muy, muy interesante, muy lindo el aporte que haces al concepto, va en línea con lo que es nuestra red y los conceptos de nuestra red, la sororidad, la horizontalidad, la co-creación, el impulsarnos unas a las otras, en espejarnos y compartir nuestras experiencias para complementarnos y nutrirnos recíprocamente en esas diferencias que nos hacen crecer, ampliar nuestros puntos de vista, ampliar nuestra conciencia, ver otras opciones, y creo bueno, que ha sido invalorable el aporte que has realizado. Mil gracias. No, gracias a ti, André. Un placer. Abrimos un espacio, si les parece, para cualquier reflexión, pregunta que quieran hacer. María. Yo soy de las que ¿se escucha lo que digo? Perfecto. Perfecto. Ah, para Magdalena, que es docente, yo en facultad, cuando estaba por terminar la clase, ¿viste? Me decían, mis compañeros me miraban y me decían, no hables, no preguntes más nada. Porque, ¿viste? Era la que en este tipo de conversaciones la quería seguir, ¿viste? Y me decía, no, está por terminar la clase, no preguntes nada. Pero no puedo con mis condiciones. Bueno, pero acá podés, acá no estamos en clase de facultad. Sí. No, bueno. Agradecidísima porque la verdad que creo que todo lo que has comentado nos llama
muchísimo a la reflexión, y sobre todo nosotros que, como decías vos también, somos mujeres que estamos trabajando en un ámbito específico que es el de las empresas y el de las organizaciones, ya sea públicas o privadas, pero que son ámbitos que están marcados, y como vos decías, que me parece que es fundamental, esto de la construcción social de la realidad, están marcados por una construcción que se ha hecho en un ámbito que es masculino, y que muchas veces nos ha colocado o nos hemos colocado nosotras en el lugar de no ser solidarias entre nosotras, al contrario, en el lugar de competir entre nosotras. Y creo que no hay mejor argumento para quien quiera neutralizar a esto que es de alguna manera un movimiento colectivo, que el, la típica de, bueno, pero ustedes son las primeras que se pelean entre ustedes y ustedes son las primeras, ¿no? Entonces, por eso que nosotras hemos insistido tanto en esto de tenemos que trabajarlo, porque quizás es carencia nuestra o quizás es la construcción social que más oportuna para mantener un statu quo, pero de hecho se dan situaciones que nos ponen en ese lugar, ¿no? Sí, de hecho, entre otras cosas, en algunos, porque hay muchos, ¿no? Si uno revisa la literatura que hay sobre la palabra y el concepto de sororidad, hay como muchos análisis y muchos abordajes. Y uno ¿no? de las interpretaciones o de las miradas que existen y que están planteadas sobre el concepto de sororidad es también como cuestionar y refutar esa idea de que las mujeres somos naturalmente envidiosas, que eso también es una construcción bien propia de una cultura patriarcal, ¿no? Falocéntrica, se le llama desde el punto de vista psicoanalítico, la mujer como en la teoría freudiana, y yo admiro profundamente a Freud, bueno, pero Freud no era perfecto, entonces en ese sentido creo que se equivocó bastante cuando Freud dijo que las mujeres sufrimos de envidia de pene, porque carecemos de ese órgano que es un símbolo de poder, ¿no? Entonces las mujeres estamos, impregnadas, de alguna manera condicionadas por esa envidia, y esa envidia es lo que nos lleva a competir entre nosotras. Esto del famoso dicho de la vecina tiene la ropa más limpia que yo, que vos, ¿no? Y que eso en definitiva es una construcción también cultural y social. Y las mujeres podemos, y por eso es que Unamuno, es muy interesante como Unamuno toma el personaje de Antígona como una mujer desobediente, como una mujer fuerte, como una mujer que se anima a desafiar al status quo, ¿no? a la norma que imperaba en ese entonces en su cultura. Bueno, entonces como que la sororidad nos invita a las mujeres también a romper con esos prejuicios que están como muy instalados, muy enraizados en nuestra cultura, de la mujer como condicionada por esa envidia, y por esa envidia por la falta de poder, ¿no? Por ese Sí. Magdalena, justo acá tengo un comentario, una pregunta de Marta, Marta 10, dice, interesante, muy completo el panorama, gracias. ¿Se podría inferir hermandad sin rivalidad? Justamente Claro, es eso. es eso, es de lo que estamos Esa hablando. hermandad esa hermandad es lo que Aristóteles llamaba el amor filial, el amor de la amistad, ¿no? Aristóteles decía que Aristóteles era un gran comunitarista, ¿no? Él creía en que el ser humano es un animal político y social y necesita de una buena comunidad, de una comunidad que goce de bienestar para poder potenciarse y para poder desarrollarse y para poder tener una vida plena y una vida buena y una vida feliz. Y entonces esa importancia puesta en la comunidad, y la comunidad como fundamentada
en esos vínculos de amistad entre los individuos que los componen. Entonces, la sororidad alude a ese tipo de amor filial, ¿no? A esa amistad, a esa hermandad, en el sentido del amor filial entre mujeres que sostienen, que se aseguran cada una desde su lugar, con su rol, con sus diferencias, ¿no? Para sostener, para buscar el bien de la comunidad y haciéndose de esa forma, proporcionándose el bien a sí misma, ¿no? En ese sentido. Y esto también en Aristóteles, los lazos de amistad son entre iguales. Por eso que me pareció muy interesante esta definición de la red como algo que carece de centro y que son nodos, ¿no? Que están, ¿no? en una posición de igualdad, pero no carente de diferencias, porque también, y esto pasa mucho dentro de los discursos feministas, hay muchos feminismos, ¿no? Pero algunos feminismos confunden o equiparan diferencia con desigualdad, y no. Yo puedo ser diferente a ti y sin embargo no ser desigual. La diferencia y desigualdad son conceptos que no son sinónimos, y a veces son tomados como sinónimos. Entonces, lo que es fundamental en el cultivo o en el poder, en la posibilidad de cultivar estos lazos de amistad o de hermandad desde la perspectiva aristotélica, y la sororidad se basa, se fundamenta en esa misma mirada o en esa misma concepción aristotélica, es la igualdad. La igualdad, que es lo que hacen los hermanos, ¿no? En el concepto de hermandad está eso, somos todos hijos de los mismos padres. Bueno, de la misma madre o el mismo padre. Bueno. A ver si alguna quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario. No tengo respuesta. La verdad que como por deformación profesional, Eliana, tengo más preguntas que respuestas. De todas maneras, yo te diría que, y esto te lo estoy diciendo más que nada desde un lugar muy, muy propio de mujer, ¿no? Y quizás desde mi experiencia y de mi experiencia con mis hijas también, que ya son bastante grandes, y que tienen una divina relación entre ellas, por suerte. Yo creo que gran parte de la superación de nuestras debilidades, que muchas veces son, o esos talones de Aquiles que están como muy alimentados por la cultura y por esos prejuicios que nos son inculcados desde la cultura y que nos debilitan como mujeres, pasa por el poder transmitirles a nuestras hijas y en mi caso a mis pacientes y a mis alumnas, ese placer de ser mujer. Qué lindo es ser mujer, ¿no? Porque hay una historia de María Zambrano, que fue una discípula de Unamuno, una filósofa española del siglo XX, que ella una vez le preguntaron, ¿no? Porque filósofa, mujer, bueno, usted, María Zambrano, ¿usted es feminista? Y ella dijo, sí, yo soy feminista, y soy feminista porque me encanta ser mujer. Me encanta ser mujer, me reivindico como mujer. Y porque muchas de esas debilidades, y acá, y esto es como una explicación que viene del psicoanálisis, ¿no? La envidia en la mujer es el resultado de su sensación de inferioridad y desempoderamiento. Entonces, si bien la envidia es hacia el hombre, que es el que tiene el poder, la envidia, como no se vuelca hacia el hombre, porque el hombre es el poderoso, entonces la mujer no tiene no tiene la posibilidad, ¿no? Pero la ve, no le es tan accesible y tan fácil
¿no? Envidiar, si en el fondo lo envidia, esta es la explicación psicoanalítica, ¿no? Pero esa envidia se vuelca sobre las mujeres, esa competencia se vuelca. ¿Quién es la más exitosa? ¿Quién es la más, bueno, la más linda, la más inteligente, la más popular? Y eso tiene que ver con una sensación de desempoderamiento, ¿no? De debilidad, de inferioridad frente a ese otro modelo que vemos como el que detenta el poder, que es el hombre. Entonces, en la satisfacción de ser mujer, y eso yo creo que es algo que se educa, eso es algo que se adquiere también, ¿no? O sea, uno aprende a disfrutar de su ser mujer. Y de sentirse bien siéndolo. Pero uno aprende a disfrutar de su ser mujer como a lo largo de la vida, demostrándose, es la autoestima, ¿no? Es demostrándose a uno mismo que uno puede, que podemos estudiar y podemos superarnos, y que si bien, y sí, no vamos a negar que existen muchísimas dificultades que nos impone la cultura, pero sin embargo podemos generar este tipo de espacios, estas redes de mujeres ejecutivas y los diferentes proyectos, y podemos, y que como enseña el feminismo de la diferencia, que es al cual yo adhiero, lo digo acá públicamente, crear como un universo simbólico femenino. La condición, las mujeres en nuestra condición femenina, diferente a la condición masculina, es un feminismo bastante particular, ¿no? Que difiere y se opone a otras formas, a otras concepciones feministas, ¿no? Y otras teorías feministas. Pero en estas diferencias entre el hombre y la mujer, las mujeres tenemos muchísimo para aportar, y tenemos muchísimos dones que son propios de nuestra condición femenina y que son fundamentales. Por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, el generar vínculos humanos desde este lugar, desde esta sororidad, no tanto, como dice Aristóteles, no tanto vínculos de amistad basados en la utilidad o en el placer, sino vínculos de amistad basados en la virtud, en la búsqueda del bien, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí, fundamentalmente, ¿no? En el empoderamiento es esto, ¿no? Lo que dice Mary Wollstonecraft, ¿no? Que aprendan a... Yo quiero que las mujeres... no me lo sé de memoria, lo tengo acá, es que no ejerzan su poder. No le deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Porque también tiene que ver con eso, ¿no? El plantarse con seguridad y con... No es creerse ni mejor ni peor que los hombres, es sentirse bien con el ser mujer. Es como, es bastante sutil, ¿no? No es una receta que uno pueda decir, bueno, como una dieta que uno, ¿no? Tiene pautado. Yo no creo en las recetas así, que en las recetas universales, pero sí hay ciertas bueno, hay ciertas pautas o hay ciertos hechos que sin duda que ayudan o que suman o que restan. Y yo creo que pasa por ahí, por el sentirse bien. Magdalena, si me permitís, me gustaría leerte unos comentarios de las charlitas que vienen llegando. María, un placer esta charla, muchas gracias. Bueno, yo no quiero llover sobre mojado, porque francamente nos has dejado a todas reflexionando, nos has aportado muchísimo con tu charla, nos llevamos un montón para avanzar en esto de
de la horizontalidad y la sororidad. La definición de los nodos es realmente fantástica, y simplemente gracias nuevamente en nombre de Redme, y gracias a todas por estar, por participar, por quedarse, por ser parte, porque de esto se trata Redme, ¿no? Sin todas nosotras no somos. Entonces, de verdad, gracias Magdalena, y gracias a todas quienes hoy acompañaron aquí, y bueno, que sigamos avanzando en este camino, y nos llevamos bastantes aprendizajes muy interesantes de la charla de hoy. Ha sido un placer que hayas cerrado nuestro ciclo, Magdalena, de verdad, súper felices. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. De nuevo, gracias, gracias y más gracias.